Buenas tardes, vamos a hacer otro problema de plano inclinado. Este problema sí ya está un poco más complicado, es tipo examen. Dice, determina el valor de la masa de M2 para que el sistema se mantenga estático. El bloque M1 es de 25 kilogramos y la inclinación de la cuerda es de 53 grados. El coeficiente de fricción estática entre la superficie horizontal y M1 es de 0.35. Desprecia la masa de la cuerda y la polea y la fricción en esta. Bueno, aquí está el bloque reposando sobre una superficie horizontal. Se conecta con una cuerda, la cuerda pasa alrededor de una polea fija y luego al otro extremo un bloque M2 que reposa precisamente manteniendo la cuerda totalmente vertical. Este objeto genera una fuerza de tensión al tratar de bajar debido a su peso y eso hace que se genere una tensión sobre el bloque M1, pero no está totalmente horizontal ni vertical. Entonces la componente de la tensión trataría de mover el objeto a la derecha y la fricción lo evita. Entonces hacemos el análisis de diagrama de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Tenemos el objeto M2, es el más sencillo porque solamente son dos fuerzas, la tensión hacia arriba y su peso de W, aquí es W2, que va hacia abajo. Y voy a usar un sistema coordenado Y positivo hacia arriba. Para el bloque M1 sí hay más fuerzas. Está el peso que va hacia abajo, M1 por gravedad, igual a W1. Su normal, como una reacción del piso. La componente de la tensión en X y la componente de la tensión en Y, porque la tensión está con un ángulo de 53 grados, vamos a llamarle teta. Como va la tensión hacia la derecha y hacia arriba, hay que recordar que las cuerdas sirven para jalar, no para empujar, por lo tanto trata de jalar al bloque hacia la derecha y hacia arriba. Y entonces esa componente Tx tiene que contrarrestar a la fricción, o es al revés, la fricción debe contrarrestar a Tx para que el objeto no se mueva. Entonces vamos a empezar a plantear nuestras ecuaciones. Empezamos con el bloque M2. Suma de fuerzas en Y es igual a 0. Es la más sencilla porque solamente existe la tensión hacia arriba menos su peso, y su peso es masa 2 por gravedad igual a 0. Si despejamos de aquí la tensión va a ser masa 2 por gravedad. Esta puede ser mi ecuación número 1 que me va a servir para resolver. Entonces, aquí la tensión queda en función de mi incógnita. Si planteamos para el bloque 2 va a aparecer la tensión y sigue quedando en función de la incógnita. Porque aquí son dos incógnitas, tensión y masa 2. Ahora nos vamos para el bloque M1. Y para M1 tendríamos que plantear suma de fuerzas en Y igual a 0. Empezamos con la suma de fuerzas en Y para generar la normal y con la normal plantear la fricción. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? La normal que va hacia arriba, menos el peso del bloque M1, que es M1 por gravedad, y la T subíndice Y, que va hacia arriba. T subíndice Y igual a 0. ¿Pero qué es T subíndice Y? Podemos observar que T subíndice Y es la componente opuesta, el cateto opuesto al ángulo teta. Entonces aquí tenemos que usar seno de teta. Entonces la normal menos el peso M1G más tensión por el seno del ángulo teta igual a 0. Esta podría ser mi ecuación número 2, pero como yo voy a necesitar despejar la normal, pues la vamos a despejar y al mismo tiempo vamos a sustituir lo que es la tensión en este término. Entonces la normal va a ser igual a masa 1 por gravedad, que pasa al lado derecho, como quien dice que sumarle a ambos lados este término. Y a ambos lados le restamos la T seno de teta, por eso aparece T. ¿Pero qué es T? Masa 2 por gravedad por el seno del ángulo teta. Entonces aquí vuelve a aparecer mi incógnita M2. La normal, en algún momento, la podría determinar si tuviera masa 1 y masa 2. Pero no tengo normal, no tengo masa 2. Sigue siendo una ecuación con dos incógnitas. Entonces ahora vamos a plantear otra ecuación, que es la de la fricción igual a mu por la normal. Si sustituimos la normal, todo este término aquí, la fricción quedaría igual a mu, que multiplica masa 1 por la gravedad menos masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo teta. Entonces esta podría ser la ecuación número 3, la de la fricción. Y al hacer la sustitución de lo que es la fuerza normal, se convertiría en la ecuación, por así decirlo, 3A. Pero sigue teniendo mi incógnita fricción, no conozco masa 2. Y entonces hay que plantear la suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X igual a 0 para el bloque M1. ¿Cuáles son las fuerzas en X? La componente en X de la tensión que va a la derecha menos la fricción que va a la izquierda.
y que este es su índice X, ¿qué cateto es de X? Es el adyacente. Entonces T por el coseno del ángulo menos la fricción. Esto ya sería igual a 0. Esta sería mi ecuación 4. Pero hay que recordar que la tensión queda en función de la masa 2 porque no la conozco. Entonces voy a sustituir otra vez lo que es la tensión en la ecuación 4 y va a quedar masa 2 por gravedad por el coseno del ángulo igual a la fricción. ¿De acuerdo? Pero la fricción también queda en función de M2. Entonces, pues ni modo, vamos a tener que sustituir este término de la fricción y va a quedar masa 2 por gravedad por coseno de teta igual a mu por M1G menos M2G por el seno del ángulo teta. Y entonces la masa 2 aparece 2 ocasiones, pero es mi única incógnita. Ya conozco mu, conozco G, conozco masa 1. Incluso, si ustedes observan, en todos los términos aparece masa por gravedad. Pero ahorita lo vamos a observar. Voy a efectuar el producto de mu por este binomio. ¿Por qué? Porque necesitamos despejar M2. Entonces va a quedar masa 2 por gravedad por coseno del ángulo menos mu por masa 1 por gravedad menos mu por M2 por gravedad, pero por el seno del ángulo teta. Y entonces, aquí me faltó un igual. Espérenme tantito. Este es mu por M1 por G, aquí es igual. M2G coseno de teta igual a mu por M1G. Si ustedes observan, en todos los términos aparece gravedad. Gravedad, gravedad. Yo divido entre gravedad y el término se va. Y entonces, esta ecuación la voy a poner aquí arriba. ¿Cómo hubiera quedado ya sin la gravedad? Masa 2 por coseno de teta igual a mu por M1 menos mu por M2 por el seno del ángulo. Entonces es una ecuación con una sola incógnita. Aparece M2 del lado izquierdo, aparece M2 del lado derecho. Lo que vamos a hacer es pasar el término que incluye M2 del lado derecho del lado derecho vamos a pasar al lado izquierdo. Por lo tanto quedaría M2 coseno de teta. Este signo menos hace que lo pase sumando este término, le sumamos todo este término mu, M2 seno de teta, igualado a mu por M1. Sacamos factor común M2 que multiplica a coseno de teta, más mu por el seno de teta, igual a mu por M1. Despejamos M2, en el despeje que va a quedar, masa 2, va a ser igual a mu por M1, dividido entre coseno de teta más mu por el seno de teta. Y entonces si yo quiero resolver, ya más sustituyo mis datos numéricos. ¿Cuánto valía mu? Valía el valor de mu, ¿dónde quedó? 0.35 por la masa 1. La masa 1 fue de 25 kilogramos. 25 kilogramos. Dividido entre el coseno de, ¿qué ángulo fue? 53 grados, más mu que es 0.35 por el seno de 53 grados. Vamos a ver qué resultado nos va a dar. Sería 0.35 por el coseno, no, 0.35 por 25. 0.35 por 25 igual. Esto da 8.75. Aquí abro paréntesis porque hay varios términos. Coseno de 53 más 0.35 por el seno de 53, cerramos paréntesis y eso me da 9.93. 9.93 kilogramos. Entonces ya está resuelto nuestro problema. Esa es la masa que requerimos para que el sistema se mantenga en equilibrio estático. Hasta luego.